お前はもう死んでいる。 Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la fisiología de vías aéreas inferiores. Pero primero una breve introducción. Los principales conductos y estructuras del tracto respiratorio inferior son la tráquea, dentro de los pulmones los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. En la profundidad del pulmón cada bronquio se divide en bronquios secundarios y terciarios, que continúan ramificándose en vías aéreas aún más pequeñas, que se denominan bronquiolos, y estos a su vez terminan en sacos de aire que se denominan alvéolos, los cuales a su vez se unen en ramilletes para formar los sacos alveolares. El intercambio gaseoso se produce en la superficie de cada alvéolo, mediante una red capilar que transporta la sangre que llega a través de venas desde otras partes del cuerpo. En este video no trataremos el tema de alvéolos, ya que es un tema que se tratará en otro video. Hablemos sobre la tráquea. La tráquea es probablemente la parte más grande y larga de las vías respiratorias humanas. Corresponde a uno de los tubos por donde el aire transita, proveniente de las vías respiratorias superiores. Su anatomía permite el paso del aire hasta los bronquios, como parte del mecanismo respiratorio que corresponde a su función principal. Hablemos sobre lo que es su ubicación y sus relaciones. La tráquea se encuentra ubicada comenzando de lo que es la base del cuello, por debajo de lo que es la laringe y las cuerdas vocales, llegando incluso a lo que es la cavidad torácica. Se encuentra ubicada delante de lo que es el esófago, a lo largo de la línea media del cuerpo. A la altura de lo que es el ángulo de Luis se bifurca en dos, dando origen a los bronquios, al izquierdo y al derecho, que se encuentran conectados a los pulmones. Respecto a su estructura, la tráquea consta de diversas partes anatómicas. Consta de membranas mucosas, membranas submucosas, tejido areolar, cartílago traqueal, que son cerca de 16 a 20 anillos que se encuentran dispuestos a lo largo de la tráquea, separados por espacios membranosos estrechos. Y también están conformados por músculo traqueal, de tipo liso que se ubica longitudinalmente en los extremos abiertos que dejan los cartílagos en la parte posterior. Función de la tráquea. La función de la tráquea es conducir el aire inhalado y el aire exhalado, representando el enlace que conecta la laringe con los bronquios primarios. La tráquea desempeña una importante función en lo que es el sistema respiratorio, al permitir que el aire entre y salga de los pulmones proveniente de las fosas nasales y la cavidad oral. Bronquios. Un bronquio se encuentra en el aparato respiratorio y es uno de los conductos tubulares fibrocartilaginosos que se bifurca de la tráquea a la altura de lo que es la cuarta vértebra torácica y que entran en la parénquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea hasta los bronquios lobulares y de estos a los bronquiolos y luego los alvéolos pulmonares. Respecto a su estructura, son tubos ramificados en forma de árbol, progresivamente, incluso llegando a 23 generaciones con un diámetro decreciente, cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares, también membranas elásticas y lo que es mucosa. Al disminuir el diámetro pierden lo que es los cartílagos, adelgazan sus capas musculares y sus capas elásticas. Respecto a su segmentación, los bronquios son la entrada a los pulmones, se dividen en dos, lo que es el derecho y el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo cuenta con 2. Cada bronquio se dirige asimétricamente hacia el lado derecho e izquierdo, formando los bronquios respectivos a cada lado. El bronquio derecho es más corto, más ancho y más vertical, y tiene una longitud de lo que es de 2 a 3 centímetros, y el bronquio izquierdo tiene una longitud de 3 a 5 centímetros. El número de cartílagos del bronquio derecho es de 6 a 8 y del bronquio izquierdo de 9 a 12. El bronquio derecho se divide progresivamente en 3 ramas de menor calibre, superior, medio e inferior, y el bronquio izquierdo se divide en 2, superior e inferior. El bronquio derecho e izquierdo generan ramas funcionales independientes, como es el bronquio apical, el bronquio posterior, el bronquio anterior, el bronquio lateral, el bronquio medial, el bronquio basal anterior, el bronquio basal lateral, el basal posterior y el basal medial.
En el lado izquierdo está el bronquio apicoposterior, el bronquio anterior, el bronquio lingual superior e inferior, el bronquio basal lateral, el bronquio anteromedial y el bronquio posterior. Los bronquios son demasiado sensibles o reaccionan en forma exagerada a determinados factores, como por ejemplo el ejercicio, el polvo o el humo del cigarro. Esto hace que los músculos que rodean a los bronquios se contraigan, y la combinación de la inflamación y la contracción de los músculos estrecha las vías aéreas y en consecuencia se dificulta la respiración. La función de los bronquios es conducir el aire hacia los bronquiolos. Los bronquios cumplen también la función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Además, también se ocupan de colaborar con la acción de los cilios que se encuentran en la mucosa para evitar que entren partículas extrañas a los pulmones. Todo esto mediante un movimiento de las paredes bronquiales. Hablemos ahora sobre los bronquiolos. Los bronquiolos son pequeñas vías aéreas en las que se dividen los bronquios, llegando a los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos se encuentran en la parte mediana del pulmón. En nuestros pulmones tenemos alrededor de 60.000 bronquiolos que se dividen a su vez en 600.000 más. A diferencia de los bronquiolos no tienen cartílago y su pared está conformada solo por musculatura lisa. Respecto a su anatomía, la red bronquial, como la mayoría de las vías respiratorias, contiene cilios, pequeñas células que con forma de dedo ayudan al transporte de aire a través del sistema. Los bronquiolos se ramifican a partir de los bronquios principales en bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales son el segmento más distal de la zona conductora. Se ramifican de los bronquiolos más pequeños. Cada uno de los bronquiolos terminales se divide para formar los bronquiolos respiratorios, que contienen un pequeño número de alvéolos. Bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios son la parte más estrecha de las vías respiratorias de los pulmones, una 1/50 parte de una pulgada de ancho. Funciones de los bronquiolos. Los bronquiolos se encargan de conducir el aire hasta los alvéolos. Además participan en el metabolismo de hormonas y la desintoxicación de sustancias tóxicas. La función primordial de los bronquiolos es asegurar que el aire entre a los alvéolos. Los pulmones cuentan con millones de alvéolos encargados de permitir la alta tasa de intercambio de gases con la atmósfera. Para proporcionar el aire a todos los alvéolos, los bronquiolos se ramifican sucesivamente en bronquiolos más y más pequeños. Los bronquiolos dirigen y preparan el aire antes de que lleguen a los alvéolos. Para ello, calientan el aire inspirado y lo humedecen y saturan de vapor. Posteriormente lo filtran de partículas extrañas. Los bronquiolos cambian de diámetro para aumentar o reducir el flujo de aire. Cuando se produce un aumento del diámetro, nos encontramos con una broncodilatación, estimulada por la adrenalina o los nervios simpáticos para aumentar el flujo de aire. En el caso opuesto, cuando se produce la disminución del diámetro, se trata de una broncoconstricción, estimulada por la histamina, los nervios parasimpáticos, el aire frío, los irritantes químicos u otros factores que disminuyen el flujo de aire.